¿Alguna vez has sentido tanta ira, tanta ansiedad o tanta tristeza que parece que la emoción toma el control de ti? Como si una parte de tu mente desapareciera, se apagara en ese momento y le dieras pie o entrada a la acción, al impulso, claro, del control de la emoción. Dices cosas que no querías decir en su momento. Accionas o tomas decisiones que después lamentas. Y una vez que pasa toda esta emoción, toda esta reacción e impulso, te preguntas a ti mismo, ¿por qué reaccioné así? La mayoría de las personas cree que gestionar las emociones se trata de controlarlas, pero la realidad es otra. Las emociones intensas no se gestionan luchando contra ellas. Las emociones intensas no se gestionan tratando de controlarlas. Al contrario, una buena gestión de las emociones intensas es cuando tú aprendes a escucharlas, cuando te permites experimentar y sentir la emoción sin que la misma emoción te domine. Y hoy, en este video, te voy a enseñar 3 sencillos métodos, pasos, 3 ideas simples que te van a ayudar a tener una mejor gestión de tus emociones, a tener una mejor relación contigo mismo. Para aprender cómo gestionar nuestras emociones, necesitamos 3 sencillos pilares. El primero es dejar de luchar contra la emoción. El segundo es crear un espacio antes de actuar, antes de reaccionar. Y como tercer pilar, tenemos que descubrir el mensaje que hay detrás de la emoción. Vamos paso a paso. Primer pilar, no luches contra la emoción. Existe una paradoja psicológica muy interesante. Cuando tú menos tratas de sentir algo, eso que estás intentando inhibir, evitar, toma más intensidad. Aquello que evitas sentir se intensifica más. Intentar no sentir ansiedad te provoca más ansiedad. Intentar no sentirte triste te provoca más sufrimiento. Qué paradoja, ¿no? Y empecemos por aclarar algo importante. La emoción en sí no es el problema. El problema radica en la lucha que tienes contra esa emoción, en la lucha que tienes para evitar sentir esa emoción en particular. Por ejemplo, algo que es muy común es que tú tengas una lucha, una discusión con alguien. Ahí está el conflicto, el problema. Lo que sucede después es que tú te sientes herido, te sientes lastimado. Ojo, inconscientemente. Cuando tú sientes esto, en vez de cuestionar, de gestionar y permitirte sentir la emoción, muchas veces lo que hacemos es cuestionar la emoción, es preguntarnos a nosotros mismos,
¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiéndome así? No debería sentirme así. Tratando de minimizar la emoción. Y no te estoy diciendo que minimices el problema. A lo mejor el problema fue algo grave. Pero el problema no está en el problema en sí. El problema está en evadir la emoción que se provocó en ti por consecuencia de esta acción, de esta experiencia, de este conflicto. Si te fijas, el problema no está en el problema está en tu reacción, el problema está en en tu relación contigo mismo, con esta emoción. Cuando empezamos a cuestionar la emoción, después nosotros nos sentimos mal por sentirnos mal. Y ojo, como mencionamos anteriormente, existe esta paradoja psicológica, donde si aparece esta emoción, tú tratas de rechazarla, esta emoción inevitablemente se va a intensificar. Por eso, la próxima vez, en la próxima circunstancia donde tú te encuentres experimentando una emoción intensa, es importante, como primer pilar, que no luches contra la emoción. Cuando experimentes una emoción intensa, prueba con esto. Primero, nómbrala. Tienes que nombrar la emoción. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior de la discusión con alguien, en vez de ignorar tu emoción, nómbrala diciéndote, me siento triste, me siento enojado, me siento estresado. La emoción que sea, tienes que nombrarla. Porque algo que pasa en la sociedad o en nosotros mismos es que nos identificamos con la emoción. Recuerda, tú no eres tus emociones. Inclusive no eres ni siquiera tus pensamientos, pero eso lo hablaremos en otro video. Por ahora solo tienes que recordar que tú no eres tu emoción. Tú estás experimentando emociones. Segundo pilar, crear espacio antes de reaccionar. Las emociones intensas suelen secuestrar nuestra capacidad de reflexión. Por eso, en muchas ocasiones, reaccionamos por impulso y no pensamos dos veces lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Y terminamos lastimando, hiriendo o inclusive haciendo más grande el problema, porque no pensamos dos veces antes de reaccionar. Esto es lo que ocasionan las emociones intensas en la mayoría de circunstancias, que secuestran tu capacidad de reflexión. Pero déjame decirte algo, existe una habilidad que tú puedes ir desarrollando para tener un mejor control, una mejor gestión de tus emociones intensas. Y esta habilidad es la pausa. No necesitas eliminar la emoción. Lo que necesitas es tomar el volante de la emoción, tomar el control del rumbo, del camino, de la decisión que tú vas a tomar. Porque si dejas que la emoción tome el control, probablemente ocasione algún accidente. Piensa en esto.
Es un martes cualquiera. Son las 6 de la mañana. Y tu jefe, tu pareja o tu amigo, un familiar, quien sea, te manda un mensaje que te molesta. Un mensaje hiriente. Un mensaje que te cuesta tu momento de sueño en el momento. El impulso en ese momento en particular es responderle de una manera ofensiva, comportarte a la defensiva, inclusive atacar o explicar. Y cuando sucede esto, cuando tú permites que tu reacción, tu impulso, respondan ese mensaje, la realidad es que dejaste que esa emoción intensa contestara el mensaje por ti. En estos casos, en este ejemplo que acabamos de poner, existe un paso sencillo y que justo es el segundo pilar: crear un espacio antes de reaccionar. Aquí la pausa es la clave. Tú en esa circunstancia tienes que detenerte. ¿Ves el mensaje? Provoca una emoción, una reacción en ti, pero en vez de que respondas bajo la intensidad de esa emoción, lo que vas a hacer es detenerte. ¿Lo ves? Dejas el celular unos momentos, no pasa nada si no respondes en el momento. Dejas el celular unos momentos y respiras 3 veces. Y te preguntas, ¿cómo quiero responder a esto? Lo sé, no parece la gran cosa, pero déjame decirte algo. Muchas relaciones se salvan aquí, en este paso. Si tú te detienes unos momentos, unos instantes antes de reaccionar, antes de contestar, antes de actuar, se pueden salvar muchas relaciones. Porque así evitas decir o hacer algo impulsivo, algo ofensivo, algo que pueda lastimar a la otra persona. Porque tú te sentiste herido, tú te sentiste lastimado. Y a veces por impulso lo que tratamos de hacer es defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? A veces la manera más impulsiva de defendernos es atacar para sentir una seguridad falsa de control. Porque créeme, muchas relaciones, llámese laborales, familiares, amistades, amorosas, también se han destruido por impulsos, por reacciones. Tercer pilar: descubre el mensaje detrás de la emoción. Toda emoción aparece o tiene la intención de transmitirte una señal, un mensaje. La emoción no aparece para castigarte, aparece para informarte. Por ejemplo, la ansiedad puede estarte transmitiendo una señal de peligro, de alerta. La tristeza puede transmitirte una señal de pérdida. La ira, el enojo, te transmiten la señal de que se están transgrediendo límites importantes para ti, que no se están respetando tus decisiones,
no se te está respetando a ti como persona. Y ese es el mensaje que trae la ira. Mostrarte que eso que sientes es porque están transgrediendo límites, barreras. Y aquí está la clave del pilar 3. Tienes que descubrir el mensaje detrás de la emoción. Cuando tú empiezas a experimentar la emoción, tienes que dejar de preguntarte ¿qué hago o cómo dejo de sentir esto? Y lo cambias por la pregunta ¿qué mensaje está tratando de decirme esta emoción? ¿Sí te fijas cómo cambia el cuestionamiento? La pregunta cambia radicalmente. Y aquí es donde inicia una mejor gestión de tus emociones, una mejor relación contigo mismo. Ya no desde la culpa, ya no desde el miedo, ya no desde el rencor o reproches, desde esta inseguridad a experimentar las emociones, sino desde esta curiosidad, desde esta calma y tranquilidad, que te lo repito, dejas de preguntarte cómo dejo de sentir esto y empiezas a preguntarte qué quiere decirme esta emoción. Y aquí, en este momento, es donde todo cambia, donde la emoción deja de ser tu enemiga, donde la emoción deja de ser el problema principal y pasa a ser información. Claro, la realidad es que esta información, en su mayoría, suele ser incómoda, porque te está mostrando, te está diciendo algo que a lo mejor para ti generó molestia, inconformidad, ira, resentimiento, tristeza. Pero cuando tú aprendes a escuchar este mensaje, esta información, que no siempre es cómoda, es valiosísima, porque esto ya cambia la manera en cómo te relacionas contigo mismo. Así que recuerda, las emociones intensas no se gestionan controlándolas. Las emociones intensas no se gestionan reprimiéndolas, evadiéndolas. Eso no es madurez emocional. La madurez emocional llega cuando tú aprendes a escucharte. La madurez emocional, la verdadera gestión emocional, llega cuando tú aprendes a escucharte, cuando te experimentas, cuando te permites experimentar esta emoción, sin culpa, sin reproches, sin juicio, simplemente observándola, escuchándola, integrándola con calma y posterior a eso, reaccionar. Recuerda, no luches contra la emoción. Crea un espacio, una pausa antes de reaccionar, antes de hablar, antes de gritar, antes de golpear la pared. Porque así es como descubrirás el mensaje que hay detrás de la emoción. La verdadera fortaleza emocional no consiste en no sentir. La verdadera fortaleza emocional consiste en sentir profundamente sin perderte a ti mismo. Si este video te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios cuál es la emoción que más te cuesta gestionar. Si quieres conocer, obtener más conocimiento, información y estar viendo contenido de psicología, crecimiento personal y autodesarrollo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.